¿Qué ocurrió realmente en el último vuelo del autogiro C-30? Viento, golpes, una pista tranquila y en cuestión de segundos, una situación límite que casi termina en tragedia. Hoy, en 7700 Código Emergencia, te cuento una historia real. Una de esas que no se olvidan nunca si la has vivido. Es sin duda la emergencia de la aeronave más antigua en la que he participado. Porque este no fue un vuelo cualquiera. Fue el último vuelo de una máquina única en la historia de la aviación española. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a 7700 Código Emergencia. Hoy os voy a contar lo que sucedió en unas pruebas de vuelo de un aparato muy especial, tanto por su diseño como por su antigüedad. Es sin duda la emergencia de la aeronave más antigua en la que he participado. Un suceso único e histórico que no se volvería a repetir, dado que para que aquel aparato se consiguiera poner en vuelo, tuvieron que darse unas circunstancias especiales y difíciles de repetirse en el tiempo, al menos a corto o medio plazo. La mañana parecía tranquila en la base aérea de Torrejón. Era uno de esos primeros días del año 2000 en los que el cielo de Madrid amanecía limpio y gélido, con apenas viento, perfecto para una jornada de pruebas. Nadie imaginaba que, pocas horas después, aquella base sería escenario de uno de los accidentes menos conocido y más recordado por todos los que lo presenciaron. Porque aquel día no iba a despegar una aeronave cualquiera. Era un autogiro, la Cierva C-30, una máquina extraordinaria y desconocida para muchos, un diseño español del año 1933, nacido de la brillante mente del ingeniero Juan de la Cierva. Con aspecto de extraño helicóptero, o tal vez extraño avión, pues compartía elementos de ambos, a pesar de que aún no existía el helicóptero. Un helicóptero no era, pues cuando se diseñó, en el mundo aún no existían los helicópteros. Es más, se podría decir que el helicóptero lleva en su ADN algo de este primitivo aparato de diseño español, y que, como otros tantos inventos españoles, terminó desarrollándose en países extranjeros, llevando a la gloria a otros que no fueron los verdaderos padres de esas prodigiosas máquinas. Modernos avances tecnológicos para su época, pero hoy asumidos como cotidianos. Esta máquina, nacido décadas atrás gracias al ingeniero Juan de la Cierva, el español que revolucionó la aviación en sus primeros compases, apenas 20 años después del nacimiento de la aviación, creó una aeronave capaz de volar como un avión, pero también con las prestaciones propias de un helicóptero, pudiendo despegar como un avión convencional y aterrizar en distancias extremadamente cortas y seguir siendo estable a tan bajas velocidades que otros aparatos contemporáneos simplemente eran incapaces de conseguir al perder la sustentación y se precipitarse inevitablemente contra el suelo. Y precisamente uno de esos autogiros históricos, concretamente el modelo C-30, era nuevamente el protagonista de aquella apacible jornada, al igual que la jornada anterior, pero en la que el terrible viento hizo temer lo peor desde el principio. El aparato había sido restaurado completamente y preparado para realizar demostraciones en vuelo, pero previo a ello, había que someterlo a exigentes pruebas en las que quedara demostrado que el vuelo en esa máquina era seguro. Para los amantes de la aviación, y más aún para los nostálgicos, aquello era casi como asomarse al pasado y contemplar por un instante un gran momento de la historia de la aviación mundial, y además con el orgullo de ser una máquina de invención española. El sonido del motor no era especialmente potente, no parecía prometer nada espectacular, y el leve sonido del rotor girando sobre la cabina de pilotaje tenía algo entre hipnótico y preocupante. Para mi gusto, siempre veía peligrosamente esas palas girar cerca de la cabeza del piloto, incluso muy cerca, diría yo. Los mecánicos no dejaban de revisar cada detalle. Todos los sistemas debían estar perfectos y funcionar sin el más mínimo error. Todo parecía correcto. El piloto probador sabía que volar un autogiro no era como volar un avión convencional. De hecho, para prepararse, estuvo practicando con un autogiro moderno, con el fin de familiarizarse con las particularidades de estas aeronaves, muy diferentes a los aviones de combate modernos que él había pilotado. En estas aeronaves, el rotor principal no está movido directamente por un motor durante el vuelo. A diferencia del helicóptero, gira gracias al aire que impacta en las palas mientras el aparato avanza longitudinalmente.
Ese era precisamente el secreto del invento de Juan de la Cierva, pero también su talón de Aquiles. La jornada anterior, y primer día de vuelo, fue en la que los participantes pudimos acceder al C-30 y recibir las instrucciones respectivas según el cometido de cada uno. En mi caso, como responsable del equipo de rescate de tripulaciones, perteneciente al Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios de la Base Aérea de Torrejón, el propio piloto, el inolvidable teniente coronel Fernando Iglesia, más conocido por Mannix, fue el que nos introdujo al concepto del autogiro, su tipo de vuelo y, lo más importante, en caso de accidente, el procedimiento para desenergizar y asegurar el aparato y extraer al tripulante, o sea, a él mismo. Reseñable es que Mannix nos previno sobre la fea tendencia del aparato a volcar y que, en caso de quedar invertido sobre el suelo, el tubo de ventilación del tanque de combustible quedaba tan cerca de la cabina del piloto que la gasolina podría verterse por gravedad directamente sobre el propio piloto, y si se producía un incendio, las consecuencias para el tripulante podrían ser de extrema gravedad. Además, había que añadir que el cinturón con el que quedaba atado al asiento el piloto no era más que un ancho cinturón de cuero que lo sujetaba casi a la altura del pecho y que contaba con un rudimentario y poco práctico cierre. En definitiva, que si algo fallaba había que responder muy rápido, o aquello podía ser una trágica catástrofe. Como he dicho, las pruebas del primer día fueron espectaculares. Los despegues y las tomas, a pesar del fuerte viento, y en parte gracias a él y su intensidad, el C-30 se mostró eficaz, espectacular, y ofreció un espectáculo impagable. A pesar de lo rudimentario y aparente fragilidad, para alivio de todos, funcionó perfectamente. Pero al día siguiente, el día amaneció gélido, pero con un sol intenso y ausencia de viento. En principio esa climatología nos daba confianza y seguridad, pero ¿sería lo más deseable para el vuelo del autogiro? El C-30 comenzó a rodar lentamente por la pista. Poco a poco, el rotor empezó a acelerar. Las palas dibujaban un círculo cada vez más rápido sobre aquella pista de hierba de la base aérea de Torrejón. La carrera de despegue se hizo infinita. Tanto es así que le perdimos la vista en la distancia. No es que no se levantara del suelo, eso lo hizo en apenas unas decenas de metros. Lo que ocurría es que iba volando rasante, muy rasante, apenas unos centímetros por encima del suelo. Y de repente lo vimos trepar en lo que nos parecía casi al final de la base, y ya teniendo cerca el vallado perimetral de la misma. Ascendió rápido, se notaba que iba con mucha energía. Tras unos virajes, se situó para realizar unos circuitos de tráfico y comenzó la rutina de tomas y despegues. Hasta el momento, el C-30 había acumulado 40 vuelos de prueba, con lo que se podría calificar como un éxito más que notable. Aquel día era el vuelo número 41, y de momento todo iba bien. Los observadores seguían atentos cada maniobra. El autogiro ascendía suavemente, describiendo un vuelo estable mientras realizaba parte de las pruebas programadas. Pero algo cambió. En la toma de tierra número 170 de su histórico, algo sucedió. Alguna de sus ruedas debió impactar contra un pequeño abultamiento en la pista de hierba y tras un pequeño rebote, las palas del rotor se descompensaron. Los allí presentes veíamos atónitos cómo el valiente piloto, lejos de acobardarse, mantenía el tipo y, en contra de lo que parecía lo lógico, aplicó el manual de vuelo y aceleró a máxima potencia, con la esperanza de que la mayor incidencia del viento contra las palas las equilibrara de nuevo y librara aquella muy comprometida situación. El motor rugió dando todo su potencial, impulsando hacia adelante el C-30. Las palas del puñetero rotor seguían en un movimiento de resonancia, situación terrible para cualquier aeronave de ala rotatoria. Aquellos segundos se hacían interminables, y yo, temiendo lo peor, ya tenía la radio en mis manos, listo para comunicar que entrábamos en acción, pero con la esperanza de que Mannix consiguiera sacar al C-30 de aquella más que comprometida situación. Pero no, el C-30 no pudo superar aquella situación. Unos metros más allá, perdió la poca estabilidad que le quedaba y se produjo un vuelco con desplazamiento longitudinal, pues había ido ganando velocidad, y entre una nube de polvo, pedazos de hierba y del propio C-30 que se iba deshaciendo en cada golpe, todos tratábamos de ver al piloto.
En ese instante se declaró la emergencia por parte de la torre de control, y los vehículos de asistencia saltamos a toda velocidad en auxilio de Mannix, pues esa era nuestra responsabilidad, salvar al piloto bajo toda circunstancia. En un instante había terminado todo. Los rescatadores nos abalanzamos sobre lo que quedaba del C-30, que estaba invertido, justo como nos había prevenido el día anterior Mannix. Procedimos a extraerlo de la cabina con celeridad, pero con extremo cuidado, pues desconocíamos las lesiones que pudiera tener y su gravedad. Él estaba consciente y orientado, de hecho hablaba con nosotros. Con su brazo izquierdo, él mismo se soltó el seguro del cinturón, y tomando todas las precauciones y con la atención del médico, se le extrajo y se le situó en una camilla. Su brazo derecho presentaba claramente varias fracturas, y él mismo mencionó que probablemente alguna costilla también estaría fracturada. Claramente la adrenalina le mantenía sereno y despierto. Hubo suerte, mucha suerte, pues en el impacto el motor se desprendió del fuselaje, y eso hizo que no hubiera una fuente de calor que podría haber inflamado el combustible. Todos tuvimos suerte. No hubo que extinguir ningún incendio, y eso facilitó la inmediata respuesta de los rescatadores. Como anécdota, decir que estando el teniente coronel Fernando Iglesia en la camilla, aún en el suelo, dio la preceptiva novedad al general allí presente, y acto seguido le dio indicaciones de que llamaran a su esposa para comunicarle que había tenido un porrazo, pero nada importante. Serenidad, profesionalidad, humor y cercanía de un hombre sin duda excepcional. El margen de reacción era mínimo, lo intentó todo, pero no pudo ser. El silencio posterior fue inmediato. Durante unos instantes, prácticamente nadie reaccionó, como si sus cerebros necesitaran tiempo para aceptar lo que acababa de suceder. Los equipos de emergencia cumplimos con nuestra misión, y el piloto vivió para contarlo. Para el C-30 fue su último vuelo, no así para su piloto, Fernando Iglesia, cariñosamente apodado Mannix. En cuanto se recuperó de sus heridas, volvió a volar. Miles de personas pudieron verlo volar a los mandos de un Stearman durante largos años en las exhibiciones que la Fundación Infante de Orleans realiza cada primer domingo de mes, cuya sede se encuentra en el aeropuerto madrileño de Cuatro Vientos. No fue un accidente más, fue un suceso que conmocionó especialmente al mundo aeronáutico. No se trataba de una aeronave más. Aquel autogiro C-30 representaba una parte de la importante historia de la aviación española, el símbolo del legado de Juan de la Cierva y de una avanzada tecnología que, 70 años antes, asombró al mundo entero. Haz una reflexión. Ante accidentes como este, ¿qué opinas? La operación de aeronaves históricas y sus riesgos asociados a vuelos de demostración y la dificultad de mantener en condiciones perfectas máquinas diseñadas muchos años atrás, ¿se debe mantener? Aquel C-30 restaurado y sus vuelos nos dejaron su huella y un importante recordatorio. La aviación siempre ha vivido entre las fuerzas de la pasión y el riesgo. Cada aparato histórico que vuelve a volar lleva consigo décadas de ingeniería y también riesgos añadidos. Aquel gélido y soleado día de principios del año 2000 en la base aérea de Torrejón, el cielo nos recordó una verdad que los pilotos conocen bien. Las máquinas creadas por el hombre, más pesadas que el aire, desafían la gravedad, pero ésta nunca desaparece y se exponen a ella. Y así terminó el último vuelo del C-30. No solo como un accidente aéreo más, sino como el capítulo final de una de las aeronaves más emblemáticas jamás creadas en España. O tal vez no fue el último vuelo de un autogiro La Cierva. Para finalizar este vídeo, en honor a Fernando Iglesia Mannix y en su recuerdo, deciros que voló alto hacia la eternidad en marzo de 2016. Su legado es imborrable. Espero que te haya gustado esta historia real. Suscríbete para más contenido. Gracias por tu tiempo. Hasta el próximo vídeo, amigos.